buenos días, Gina Marcela. Qué bueno verte. Mafe Díaz, buenos días. Qué bueno verte. Bueno, ahorita inicio saludando a los que puedo. Después ya no voy a poder. Alain, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están las cosas? Mi Ruby, desde Barranquilla, buenos días. Cecilia Jiménez, desde Bucaramanga también, creo, ¿no? Están en Bucaramanga. Gracias. Mami, buenos días. John Muñoz, buenos días. ¿Qué más, Gina? ¿Cómo vas? Qué bueno verlos. Eso, muy bien, desde Bucaramanga. No sabía que estaban en Bucaramanga. Ayer por ahí chismoseando en Facebook fue que me di cuenta. Ay, qué bueno, mamita, qué bueno que está bien. Me alegra mucho. Liz Osorio de Bedoya, tenemos una hermana desde Guatemala. Una hermana muy especial, como todos, pero desde Guatemala. Saludos a Francisco. Rosa Ángela González, buenos días desde Bogotá. Parece que se escucha bien, ¿verdad? Hugo, buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? Cristina Bedoya, qué bueno tenerte, Cris. Perfecto. Sí, hoy estoy con mis datos porque amanecimos, estamos desde ayer sin internet. María Félix Santiago desde México, buenos días. Oscar Escobar desde Boston. Huguito, buenos días, qué bueno tenerte, hermano. Janet Talero desde Bogotá también, qué bueno, qué especial. Ahí estamos 5 minutos saludando antes de empezar. Gracias, mi hermano, gracias, Hugo. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Ya hoy oficialmente empieza nuestra cuarentena. Rogar a Dios de que las cosas se controlen y se mejoren. Vamos a ver cómo respondemos todos a este tema de la cuarentena, ¿no? Ayer no fue muy buena la respuesta, pero vamos a ver cómo es hoy. Marlene Harker, bienvenida. Seguimos teniendo algunos minutos para saludar. Gracias, mi hermano, igualmente. Gracias, Oscar. También es muy bueno verte. Sí, como les decía, estamos sin internet de casa desde ayer. No sabemos qué está pasando, pero bueno. Verónica Londoño, buenos días. Danilo Zapata, muy buenos días. Qué bueno verlos. Entonces hoy estoy con mis datos. Afortunadamente tenía esos datos, o si no. Pero bueno, hoy vamos a llamar a ver qué pasó, porque desde ayer todo el sector está sin internet. Entonces, igualmente, Marlene, un abrazo grande para ti. Qué bueno tenerte.
Sí, sí, gracias a Dios. Esperemos que no falle. Mónica Rueda, bienvenida. Gladys Villar, desde Perú, qué bueno verte nuevamente. No, yo me acuerdo de ti, Janet Meneses, Janet Talero. Me acuerdo de ti perfectamente. Te reconozco perfectamente. Bueno, 2 minuticos más y comenzamos. Supongo que hay gente que está por conectarse. Sí, es cierto, Guito, cuando hay mucho conectado, el tráfico se pone alto en internet y ocurren estas cosas. Vamos a ver cómo lo organizan. Rosa Aroz de Merino, bienvenida. Catalina, buenos días, qué especial. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están todos? Ahí brevemente si nos pueden decir cómo están. Es un buen tiempo de interactuar, ¿no? De aún saber cómo, por qué orar, ¿no? También. Luz Marina Vargas, bienvenida. Connie Méndez, oh, wow, desde Estados Unidos. Connie, qué bueno verte. Como dicen en Ecuador, a los años. Ok. Ruby Estela, bien, muy bien. Excelente. Ángela Londoño, bienvenida. Es la hermana de Verónica Londoño. Liliana Pacheco desde los Estados Unidos. Lina María Ruiz Taborda, bienvenida. José Orellana, bienvenido. Qué bueno. Es que me están preguntando algo por acá. Paola, estoy en mi perfil de Facebook. Estoy por Facebook. Sí, está complejo. Algunos empresarios no... Está siendo difícil acatar la orden. Don Juan, buenos días. Qué bueno tenerlo. Y doña María, qué rico tenerlos acá. Ajá, 2 semanas de aislamiento, wow. Ujú. Sí, es bueno, hay como un dato, como algo adicional o como algo fuera de la clase. Ana Lucía, bienvenida.
es bueno poder estar charlando el cómo nos sentimos, ¿no? A veces esto puede generar mucho temor, mucha angustia, incertidumbre. José Orellana, buenos días. Rafael Villa, buenos días. Y es bueno poder expresar cómo nos sentimos, ¿no? A veces salen cosas como a los mineros de Chile les tocó estar enterrados 70 días y pudieron hacerlo. Claro, pero fue contra su voluntad. En un sentido nunca esperaron que eso pasara o fue algo demasiado forzado. No tuvieron otra opción. Fue definitivamente algo muy diferente, un contexto muy distinto. Pero igualmente entre ellos pudieron hablar, pudieron expresar cómo se sentían. Y yo sé que estamos en nuestras casas y demás, pero por ejemplo muchos de nosotros estamos lejos de nuestras familias, por ejemplo. No viven en la misma ciudad y esto puede generar un poco de incertidumbre, ¿no? Un poco de temor, un poco de angustia. Entonces es bueno charlar, es bueno poder hablar de estas cosas, tratarlas, orar, no dejarlas ahí, ¿no? No dejarlas ahí, irlas tratando, buscar estar muy tranquilos y descansar, pues obviamente en Dios, ¿no? No escuchemos cadenas de WhatsApp que simplemente generan eso, más pánico, más incertidumbre. No, hay obviamente páginas oficiales al respecto que nos pueden dar como información pues cierta, información confiable, y todas esas cadenas de WhatsApp pues lo único que generan en nosotros es pánico, es incertidumbre, es miedo. Entonces siempre tenemos que mantener la confianza de que a Dios no se le ha salido esto de las manos y que Él está en control de todo, ¿no? Y podemos descansar en su soberanía sin pues obviamente buscando tranquilidad y confianza, seguridad en Él, ¿no? Él es nuestro refugio seguro. Solamente eso, por eso les pregunto cómo están, por eso, como para poderlo charlar un poco acá, y que este tiempo sea también algo en el que podemos expresar cómo nos sentimos. Muy bien, excelente, María Félix. Sí, es un tiempo también para poder ser sal, ser luz. Qué bueno. Bueno, gracias a todos por la interacción, gracias por expresar cómo se sienten. Mucho ánimo, mucha fuerza. Sigamos con la mirada puesta en Dios y orando mucho, ¿no? Orando mucho y buscando pues esa paz que recibimos de parte de Dios, ¿no? Es esa paz que Él nos puede dar aún en medio de situaciones como estas, ¿no? La paz en las Escrituras nunca es la ausencia de conflicto, sino paz en medio del conflicto. Entonces tenemos que pedir por esa paz. Ya la tenemos, ¿no? Cuando Jesús se fue al cielo, y es uno de los temas que vamos a hablar en próximas devocionales. Cuando Jesús se fue al cielo nos dejó esa paz, ¿no? Y es esa paz que podemos tener aún en medio de circunstancias difíciles, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa paz, y esa paz solamente la obtenemos en Él, en Dios, buscándolo a Él en oración, buscándolo en su palabra, y también entre nosotros pudiendo charlar estas cosas, ¿no? Llamémonos, hagámonos videollamadas. Si en algún momento alguien quiere hablar conmigo o algo, no hay ningún problema. Podemos hacer una videollamada. Ahorita les dejo en mi número de teléfono. Creo que en la página también aparece 313-229-7540. Si alguien me quiere llamar y hablar de cómo se siente, de qué piensa, alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estoy ahí para servirlos. Señorita Samanamut, muy buenos días.
Bueno, vamos a ir a Juan 13, versículo 18, ya para empezar nuestro devocional. En el versículo 18. Me están preguntando que si se puede en YouTube. No tengo ese enlace, en este momento no tengo ese enlace. Entonces voy a ver si mañana puedo hacerlo por los dos, pero no tengo ese enlace en este momento. Daisy Krupskaya Segura desde Ecuador, muy buenos días, qué bueno. Sí, claro que me acuerdo de Daisy Segura, qué bueno. Bueno, vamos a Juan 13, 18. Y empieza Jesús diciendo: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Versículo 31. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Versículo 38. Tú darás la vida por mí. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y este pasaje realmente es muy interesante, ¿no? Este pasaje nos revela los otros 2 escenarios de los que yo les hablaba ayer: la predicción de la traición de Judas y también la predicción de la traición de Pedro. Ambos escenarios tienen enseñanzas muy valiosas para nosotros como cristianos contemporáneos, y es importante analizarlas, ¿no? Jesús retoma en el versículo 18 su conversación con los discípulos del versículo 10. Cuando él dice del versículo 10: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos, ¿no? Entonces está como retomando esa conversación del versículo 10 y les dice: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, ¿no? Y ahí se remite Jesús al Salmo 41, versículo 9.
Él les dice, les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, ¿no? Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesús, después de eso, se angustia y le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no? Y a mí me llama mucho aquí la atención porque se comienzan a observar entre ellos, ¿no? Y para saber a quién se refería. Luego, el discípulo a quien Jesús amaba, que en este caso sabemos todos que es Juan, él estaba a su lado. Pedro le hace señas para que le pregunte, ¿no? Y dice que él se reclina sobre Jesús y le pregunta, ¿no? ¿Quién es? Ahora, uno pregunta, ¿pero por qué se reclinó? O sea, supuestamente estaban sentados, ¿no? En esa época las mesas no eran como las que nosotros tenemos hoy en día. Las mesas estaban sobre el piso prácticamente, o sea que los discípulos comieron recostados, como si estuvieran así, como recostados, no eran realmente sentados. Entonces Juan tuvo la oportunidad de estar reclinado sobre el pecho de Jesús. Ahora, un acto de reverencia para un rabino en este caso era reclinar su oído en el pecho para escucharlo, ¿no? Era como una especie de acto de reverencia. Pero lo que me llama mucho la atención aquí, profundamente, siempre me ha llamado la atención, es que nadie, ninguno sospechó absolutamente nada de Judas. Aún a pesar de que Jesús fue tan específico. Él dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Ahora, solamente concentrémonos un poco en la cena. Cuando Jesús dice que uno de ustedes lo va a traicionar, todos estaban atentos, ¿no? Eso llamó profundamente su atención. No estaba ninguno distraído. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, él capturó la atención completamente de sus discípulos. Ellos estaban en la expectativa. ¿Quién es el que lo va a traicionar? Por eso Simón le pregunta a Juan, oye, pregúntale quién es. Le hizo señas como quién es. La situación se volvió realmente bastante tensa. Y es profundamente notable que cada uno comenzó a sospechar de sí mismo. Ninguno sospechó de Judas, ¿no? Aún después de que Jesús dice eso y le da el pedazo de pan a Judas, ¿no? Y le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Luego el versículo 28 dice, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. No entendían. Aún siendo Jesús tan específico, nunca entendieron que Judas era el traidor, sino hasta mucho después. O sea, lo que tenemos aquí, estos datos que nos dicen Juan y los demás apóstoles con respecto a Judas, fue algo que supieron muchísimo después. Pero en este momento, en ese instante, en ese mismo instante, ninguno sospechó de Judas. Es más, lo que pensaron era como que, como Judas era el encargado del dinero, era el tesorero del grupo, pues ellos pensaron que estaba diciéndole que comprara algo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Imagínate, ninguno, a pesar de que Jesús fue tan específico, tan directo, ninguno sospechó de Judas. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué ninguno sospechó de Judas? Y si nos ponemos a analizar realmente, entendiendo que toda esta información que tenemos respecto a Judas, los discípulos la saben después, al parecer Judas era un hombre que no daba mucho que hacer, realmente. Era entre comillas, un buen discípulo, ¿no? Era un hombre muy confiable al parecer, porque aún Jesús le dio el dinero, ¿no? Le dio la contabilidad, por decirlo de alguna manera. Es como al día de hoy lo nombró el administrador del grupo. Él era el que tenía el dinero. Imagínate, tú le das el dinero a alguien en quien obviamente confías o es confiable, ¿no? Entonces, él manejaba el dinero.
¿sí? Después de todas estas situaciones que ellos saben, se dan cuenta o se enteran de que él se robaba el dinero. Pero si nos ponemos a analizar, este hombre tenía un cristianismo políticamente correcto. Era el discípulo modelo, no daba qué hacer. Analícenlo, daba más que hacer Pedro. Pedro siempre dio qué hacer. ¿Sí? Aún ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pedro siempre fue el emocional del grupo, Pedro siempre fue la persona al que Jesús reprendía más, ¿no? Pedro fue el que Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿se acuerdan? Aléjate de mí, Satanás. A Judas nunca le dijo eso, ¿te imaginas? Judas realmente nunca mostró una cara diferente, nunca, jamás. Siempre mostró tal vez la mejor cara. No lo sabemos, pero esto que nos está diciendo aquí el pasaje realmente nos hace concluir el hecho de que Judas, al parecer, siempre mostró una buena cara en todo este sentido, un buen perfil, al punto de que ninguno de los discípulos realmente sospecharon de Judas, ¿no? Más bien sospecharon de sí mismos, ¿no? En otro pasaje de la escritura dice, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro, y por eso Jesús dice, el que moje conmigo o al que yo le dé este pedazo de pan, ese es. Realmente ninguno sospechó de Judas, ¿no? Y es interesante porque yo pensaba eso en el colegio, ¿no? Cuando el profesor dice, bueno, uno de ustedes va a perder la materia, uno ya se imagina quién. Dice, no, sí, ya sé quién. El vago del curso. Pero en este caso no fue así. En este caso, cada uno sospechó de sí mismo, ¿no? Y siempre he pensado que no significa esto de que debemos estar mostrando siempre que estamos mal, ¿no? Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. No, tampoco se trata de eso. Pero sí de vivir un cristianismo real. Sí de vivir un cristianismo que no solo exhiba nuestras fortalezas, sino que también exhiba nuestras debilidades, ¿no? Que no nos asustemos por lo que sale de nosotros, sino que realmente le demos gracias a Dios de que circunstancias como estas, por ejemplo, pueden sacar cosas que jamás hemos visto de nosotros, que jamás hemos visto de nuestros corazones, la forma de responder en ciertas circunstancias, ¿no? Que se salen de nuestro control, que son ajenas a nosotros, que no podemos controlar o que no podemos controlar, pero sacan cosas de nosotros que nosotros mismos no conocíamos. Y ese es el momento de poderlas tratar, ¿no? De podernos realmente conocer quiénes somos, ¿no? El ejemplo de Judas para mí siempre ha sido interesante porque Judas fue un hombre que vivió un cristianismo políticamente correcto, ¿no? Frente a todo el mundo. Judas fue en un sentido, de alguna forma, como alguien muy notable, alguien, un modelo como a seguir en un sentido, y lo llego a concluir porque nadie sospechó de Judas, nadie, absolutamente nadie sospechó de Judas. Eso nos dice también de lo cauteloso que fue Jesús, que jamás expuso a Judas de ninguna manera. No, fue como, va a llegar el momento en que él mismo se va a exponer a esta situación. Y obviamente en el Antiguo Testamento no se dice que Judas iba a traicionar a Jesús, no, realmente no lo dice. Entonces eso nos deja sin elementos para decir que desde antes de la creación del mundo o antes de que Judas fuera escogido, había nacido para ser el traidor de Jesús. Realmente no lo sabemos, ¿no? Judas eligió poder hacer esto él mismo. De hecho,
cuando Judas se da cuenta que ha entregado a un inocente, realmente siente mucho remordimiento, pero no le alcanza realmente para arrepentirse, simplemente toma la peor decisión de todas, que es suicidarse y no asumir la responsabilidad. Entonces, mis hermanos, creo que algo muy importante para nosotros es poder vivir un cristianismo no perfecto, porque es que va a ser muy difícil que nosotros podamos vivir un cristianismo perfecto, pero sí un cristianismo maduro, y un cristianismo maduro donde podemos ser reales con nuestras necesidades, con nuestras debilidades. No tengamos miedo de mostrarnos como somos, no tengamos miedo de eso, porque es que no somos producto terminado, estamos en un proceso. Estamos en un proceso y este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de situaciones, tratan quiénes somos, ¿no? Sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, en esos momentos en que salen esas cosas malas de nosotros, que no esperábamos nosotros, que ni siquiera las podíamos reconocer en un sentido, es muy importante depender de Dios y madurar y crecer, ¿no? Entonces no tengamos miedo de mostrarnos tal y como somos, con nuestras debilidades. Obviamente una cosa muy diferente es luchar en contra del pecado y otra muy diferente es entregarse a la lucha, ¿no? Aquí se trata de morir permanentemente a nosotros mismos, pero para yo morir permanente a mí mismo tengo que saber a qué tengo que morir, ¿no? Lo que dice Colosenses 3:1, hagan pues morir todo lo de terrenal que hay en ustedes, pero si yo mismo no sé qué de terrenal hay en mí, va a ser muy difícil hacer morir eso porque no tengo conciencia de qué cosas tengo que hacer morir en mí. Pero no tengamos miedo de ver quiénes somos, ¿no? Porque estamos en un proceso y ese proceso termina cuando nosotros muramos, ¿no? Toda la vida vamos a tener que estar en ese proceso de ser santificados, de ser hechos a la imagen de Cristo. No somos producto terminado, producto finalizado, estamos en ese proceso. Pero nunca se nos ocurra hacer o seguir el ejemplo de Judas, vivir un cristianismo políticamente correcto, ¿no? Un cristianismo que aparentemente inspira, pero en el que no estamos tratando nuestras necesidades más profundas, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos de esto, de Judas, ¿no? Que podamos ser reales. A veces no nos perciben como gente real. A veces puede ser que no nos perciban como personas que estamos mostrando realmente quiénes somos. Y no significa de yo soy así y no me importa, no, tampoco estoy hablando de eso. Simplemente de ser reales, de ser sensibles a nuestro pecado, de ser sensibles a nuestra naturaleza, de ser sensibles a las cosas que tenemos que cambiar. Eso es ser espiritual, ¿no? Porque podemos estar siendo iluminados por el Espíritu Santo para tratar esas necesidades más profundas, ¿no? Entonces, estas oportunidades donde nosotros somos expuestos a estas situaciones donde sale lo mejor y lo peor de nosotros, son oportunidades valiosas, valiosísimas para crecer, para madurar, para ayudarnos unos a otros. En el discipulado, por ejemplo, el discipulado es algo preciosísimo, es algo valiosísimo, porque en el discipulado podemos tener la oportunidad de apoyarnos y animarnos y edificarnos unos a otros con las escrituras, siendo bastante objetivos, siendo compasivos los unos con los otros y ayudándonos a crecer, ¿no? Es una oportunidad valiosísima de podernos ayudar a madurar. Entonces, estas oportunidades que estamos viviendo son oportunidades valiosísimas, ¿no? Para sacar de nosotros o tratar esas cosas que salen de nosotros. ¿Sí me explico? Ahora, vamos al segundo escenario. Es un poquito más animante.
Y dice el versículo 31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Una expresión muy profunda de su relación con Dios. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto, ¿no? Hablando de la cruz, hablando del momento de la crucifixión y la resurrección. Mis queridos hijos, es una expresión muy animante. Ya no simplemente los llama discípulos, sino son sus hijos, ¿no? Poco tiempo me queda para estar con ustedes, ¿no? Pero fíjate que hay una expresión de mucho cariño hacia sus discípulos, a pesar de que él sabe que más adelante lo van a abandonar. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y luego les da un mandamiento. Y ahorita vamos a ir paso a paso analizando el pasaje de acuerdo a cómo nos los va dando la Biblia. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es interesante. Quizás este es uno de los versículos más importantes en el cristianismo. No solamente es un versículo que habla de relaciones exclusivamente, es un versículo profundamente doctrinal. Es un versículo que nos habla de que debemos amarnos no de la manera como el mundo expresa el amor, sino de la manera como Jesús nos amó. Es como Jesús le está diciendo a sus discípulos, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Como Él los ha amado, como Él nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Y han habido muchas enseñanzas que han tratado de flexibilizar este pasaje, como que no es un mandamiento, como que es solamente un principio, y la verdad es que es un mandamiento. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Realmente es un mandamiento nuevo, ¿no? Así como yo los he amado. Luego dice en el versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Así que esto de amarnos los unos a los otros es una profunda responsabilidad. Ahora, quiero empezar diciendo que este pasaje es una enseñanza que imparte Jesús directamente a sus 12, es decir, digámoslo así como lo hablaba yo ayer, a los líderes de la iglesia, a los hombres que iban a empezar expandiendo el cristianismo por todo el mundo, les dice, ámense los unos a los otros. Y es interesante porque, lo que yo les decía ayer, entre ellos había mucha rivalidad. Por eso también la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el que lo va a traicionar? Porque entre ellos había mucha rivalidad también. Pero lógicamente no sabían que era Judas. Pero recuerden que entre ellos siempre existió muchísima competencia, ¿no? De hecho, una mamá de dos de ellos tuvo, digamos, como la osadía, ¿no? de hacerle una petición a Jesús, como de que en su reino, que cada uno de sus hijos hiciera uno al lado del otro, ¿no? Y a mí me pareció como, wow, tenaz. Una mamá llega, mira, quiero por favor que en tu reino cada uno de mis hijos se siente al lado tuyo, el uno a la izquierda, el otro a la derecha. Interesante. Esta mamá también, digamos que promoviendo esa competencia, y ahí pues Jesús explica una de sus tesoros con respecto al tema del liderazgo, pero entre ellos había mucha competencia. Y lo que les dije Jesús es, ¿saben qué? Entre ustedes, ámense como yo los he amado. Si ustedes se aman como yo los he amado, todo el mundo sabrá que son
mis discípulos. Entonces, es un llamado también al liderazgo, a que lejos de jerarquías y lejos de competencias, lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Como líderes, no estamos en el plan de competir de alguna forma, ¿no? Por los dones que Dios nos ha dado. No porque antes de ser líderes somos cristianos. Primero que cualquier otra cosa, somos cristianos. Antes de ser evangelistas, ancianos, pastores, maestros, líderes de charla, líderes de ministerio, antes de eso, somos cristianos. Y estamos llamados a amarnos unos a otros. O sea, es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, no es una opción. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y muy seguramente entre ellos había una dificultad muy grande de amarse los unos a los otros. No era fácil que eso sucediera entre pescadores, ¿no? Era muy complejo. Pero estamos llamados precisamente a eso, como cristianos. Y ahora esto se hace extensivo a todos nosotros. Amarnos es algo absolutamente importante en el cristianismo, porque Jesús dijo: por el amor que ustedes se tengan, todos sabrán que son mis discípulos. Entonces, una evidencia de que somos discípulos de Jesús es que nos amamos de la manera que Jesús nos amó, o que Jesús nos amó, porque la gente en el mundo se ama, ¿sí me explico? Pero no necesariamente significa que porque se amen son discípulos de Jesús, no porque no se aman de la manera que Jesús ama, ¿no? Eso implica que también debe existir una relación con Jesús para podernos amar de la manera que Jesús pide que nos ame o que nos amemos. Entonces, no es de cualquier manera, es de la manera en que Jesús nos enseñó a amarnos. Y eso implica, por ejemplo, amar al hermano que nos cuesta. ¿Sí me explico? Oh, pero ¿cómo así? Claro, también implica amar al hermano que tal vez es más difícil de amar que todos los demás. Ahí ya la cosa se pone difícil, pero recuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte: si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué de extraordinario hacen? Hasta los paganos se portan de ese modo, hasta los paganos hacen esas cosas. Claro, entre ellos hay lealtad, fidelidad, amor, cooperación, solidaridad, se ayudan, ¿sí? Pero eso no necesariamente significa que son cristianos o que son discípulos de Jesús. No, debemos amar incluso a ese que nos cuesta más, ¿no? Y yo también enseñaba esto con respecto al matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en una forma muy práctica, Jesús nos pide a nosotros en Efesios 5, 21 a 33 por medio de Pablo que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y la gran responsabilidad del hombre es amar a la esposa, ¿sí? Amar a la esposa. Entonces yo hablaba algo un poco, en un tono un poco como para quitarle tensión a la cosa, un poco cómico, como de que, pero estaba serio, sino que les sonaba como chistoso a ellos, pero les decía que bueno, tal vez me puedes decir: Orlando, pero es que tú no conoces a mi esposa, tú no sabes la clase de mujer que es esta mujer. Sí, pero la tienes que amar. O sea, sí, independientemente de que yo no la conozca, pero tú sí la conoces y vives con ello y tengas que vivir lo que tengas que vivir. Jesús llamó a que tú amaras a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero es que tú no sabes, mira, ella me insulta, ella me trata mal. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos, ¿sí o no? Y oren por quienes los persiguen. Bueno, en este caso tu esposa se volvió tu enemiga, ámala. Porque realmente lo que va a transformar a esta mujer no es cuánto tú le digas que tiene que cambiar, sino cuánto tú la ames. ¿Sí? Creo que amar de la manera que amó Jesús
es mucho más profundo de lo que imaginamos, ¿no? No es tan simple, ¿no? Amar de la manera que Jesús amó implica, por ejemplo, que no lo tomamos personal. Y ahí sí me la pusiste de para arriba. Claro, amar significa que no lo tomo personal. Amar significa que pienso lo mejor del otro, empezando por mi hermano. Amar significa que pienso lo mejor, así realmente sea difícil, pero es lo que Jesús me está llamando a hacer, a amar de la manera que Él amó. Si yo amo de la manera que Él amó, todo el mundo se va a dar cuenta de que soy un discípulo de Jesús. Imagínate. O sea, es que el tema es que yo tengo que amar para honrar a Cristo. Yo tengo que amar a mi prójimo para ser evidente, claro, explícito que yo sigo a Cristo. No es para mi comodidad, no es para mi bienestar. Muchas veces el amar implica dolor. Y eso va mucho más allá de lo que nosotros hemos conceptualizado con respecto al amor. El amor que nos plantean en el mundo es absolutamente cómodo. ¿Por qué? Porque el amor en el mundo está orientado hacia la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué es la felicidad en el mundo? Pues la felicidad en el mundo es el aumento del placer y la disminución del dolor. Y a veces en nuestras relaciones eso no pasa. Aumenta el dolor y disminuye el placer. Entonces, no, esto es muy difícil, yo no puedo amar así. ¿Sí me explico? No, o sea, es muy difícil, porque siempre hemos concebido las relaciones, por ejemplo, en esos términos. Por ejemplo, no nos casamos para ser felices. Realmente no. Ese concepto es algo que hemos buscado como quitar, como no nos casamos para ser felices, nos casamos para ser santos. Nos casamos para ser más como Cristo. Y eso es complicado, hermanos. Es que amar no es sencillo. A Jesús le tomó la vida entera. Le tomó su vida. Él murió por nosotros en una cruz porque nos amó. Él cargó con nuestro pecado siendo inocente. El justo por los injustos. El inocente por los culpables. Para llevarnos a todos a Dios. Eso fue lo que Él hizo. Entonces, amar de la manera que amó Jesús es literalmente eso. Morir a quienes somos nosotros y amar a nuestro prójimo. Porque amar de la manera que Jesús amó nunca va a ser cómodo. Nunca. Eso va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso este pasaje no lo podemos tomar tan a la ligera. ¿Sí? Es fácil amar al que nos ama, y de hecho a veces, ¿no? Como que nos hacemos más hacia el lado de los con los que tenemos química, con los que nos va bien, con los que son chéveres, y somos, como dicen acá, somos parceros y vamos ahí bien, pero Jesús nunca habló de un amor exclusivista ni excluyente. Jesús habló de un amor en el que Él entregó todo por nosotros. Jesús, es más, entregó su vida, ¿no? Por nosotros. Juan 3:16. Jesús amó de tal manera al mundo que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. ¿Sí? Interesante. Él cargó una culpa que no era de Él. Él era inocente, pero murió por los culpables. Entonces, para nosotros es importante seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, yo he escuchado una excusa muy frecuente. No, pero es que yo estoy llamado a seguir a Dios, no a seguir a hombres. Y muchas veces es una excusa para no congregarse. Y es cierto, nosotros no estamos llamados a seguir hombres, es verdad, eso es completamente cierto. Estamos llamados a seguir a Jesús. Pero no estamos llamados a seguir a esos hombres, estamos llamados a amar a esos hombres.
y estoy hablando en término genérico. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, no a seguir a nuestro prójimo. Nadie nos dijo eso nunca. En ninguna parte de la escritura dice que debemos seguir a hombres, eso es verdad. Dice que debemos amar a esos hombres y eso me involucra directamente en un compromiso con mi prójimo, de amarlo incondicionalmente. Y es muy difícil, yo estoy completamente consciente que es muy difícil. De las cosas más difíciles para mí han sido esas: amar a mi prójimo, amar incluyendo pues obviamente a la persona que me cuesta más. Esto lo digo no porque para mí ha sido fácil, sino porque realmente para mí ha sido difícil, ¿no? Para mí nunca fue sencillo amar a gente que me hería. Y para serles honestos, el lugar donde más me han herido es la iglesia. Es el lugar donde más he sido herido. Y yo podría decir, me voy de la iglesia porque aquí me han herido. Tengo todas las razones, o tuve todas las razones para hacerlo, pero no. No. ¿Dónde fue el lugar donde más hirieron a Jesús? En la iglesia. Pues, ¿quién lo traicionó? Judas. ¿Quién lo abandonó? Sus discípulos. ¿Quién lo negó 3 veces? Pedro. Era la gente a la que él había amado hasta el fin. Pero él no se fue. Él no los dejó. Y esa fue una de las razones por las que yo nunca me fui de la iglesia. Porque Jesús no se fue. Sí, somos un montón de imperfectos, somos un montón de inmaduros, somos un montón de pecadores. Claro, la iglesia no está formada de ángeles. Yo no sé quién fue el que se le ocurrió pensar que en la iglesia había ángeles. No hay ángeles. Hay gente común y corriente, hay gente con necesidades, hay gente con debilidades, hay gente que está en un proceso. Todos estamos en un proceso, no somos producto terminado, y por eso debemos amarnos los unos a los otros para poder finalizar ese proceso. Nos necesitamos, profundamente nos necesitamos. Entonces esto de amarnos unos a otros realmente es mucho más profundo de lo que imaginamos. Involucra todo lo que somos nosotros, involucra un compromiso complejísimo, difícil. Y ahorita, hermanos, estamos en una época en la que el mundo ha querido meternos esta filosofía del individualismo, ¿no? En que pensemos solamente en nosotros, en nuestros intereses, en nuestras ideas, y no estamos para imitar los modelos del mundo, estamos para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que es importante que nosotros tomemos estas convicciones. Obviamente yo sé que eso está pasando en nosotros y que lo estamos viviendo, y si alguno no lo está viviendo, pues es tal vez el momento de comenzar a vivirlo, o de comenzar a tratarlo, de comenzar a verlo. Pero la oportunidad que nosotros tenemos, como les dije, no tengamos miedo de mostrarnos como somos. Que nos dé miedo el momento y que nos estemos volviendo hipócritas como Judas. Ahí sí que nos dé miedo, que nos dé terror, porque nuestro corazón se está endureciendo. Pero en la medida en que nosotros somos reales con nuestras necesidades y vemos que necesito crecer, que necesito madurar, que no me acomode en mi pecado, sino que me estoy realmente arrepintiendo de mi pecado y que me estoy volviendo a Dios y que estoy creciendo y que estoy madurando, y que a medida que veo mis necesidades y que a medida que veo que me falta amor, me arrepiento y amo y me esfuerzo por amar, amén, estamos creciendo. No asustarnos de nosotros, ni asustarnos del pecado del otro. A veces yo veo como, se asusta uno del pecado del otro, pero Jesús nunca se asustó del pecado de nadie. Murió por el pecado nuestro, ¿no? Entonces creo que es importante ayudarnos en ese sentido. Estamos para eso, ese es el compromiso que nosotros tenemos los unos con los otros, ¿no? De amarnos y de ayudarnos a ser más como Jesús. Si hacemos eso, pues todo el mundo se va a dar cuenta de que somos discípulos de Jesús. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, no permitir que el mundo nos
influencie con sus ideas raras, ¿no? Porque las ideas del mundo son absolutamente raras y se han metido en la iglesia, desafortunadamente. Se han metido, y cuando hablo de la iglesia hablo del cristianismo en general, se han metido en la iglesia, se han metido en el cristianismo y nos están llamando a vivir un cristianismo condicionado a los intereses particulares de cada uno. Y resulta que nosotros no servimos a nuestros intereses, sino servimos a los intereses de nuestro Señor Jesucristo. A esos intereses nosotros servimos, y un interés concretamente particular, importante, vital, fundamental es que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. Creo que una de las cosas en las que nunca dejo de insistir es en esto, porque una tendencia, y especialmente cuando las iglesias crecen, es que las relaciones entre nosotros se comiencen a deteriorar y que el crecimiento se vuelva más importante que las relaciones. No. A medida que nosotros crecemos, independientemente del impacto que ejerza ese crecimiento, las relaciones tienen que mantenerse intactas. Por lo menos tenemos que luchar porque nuestras relaciones sean profundas, serias, comprometidas, que lo que realmente haya en nosotros sea ese interés genuino por amarnos de la manera que Jesús nos pidió que nos amáramos. Y esta situación que estamos viviendo creo que está reforzando esa necesidad de los unos de los otros, ¿no? De amarnos. Es interesante, pero este fin de semana vamos a completar, creo yo, para nosotros la segunda reunión o la cuarta reunión en la que no estamos todos juntos. Y extraño profundamente la iglesia, ¿no? Extraño el llegar el domingo y saludar, extraño el viernes llegar y saludar, abrazar, eso lo extraño profundamente. Extraño los pasteles y las empanadas de Ana los domingos. Extraño eso, extraño ver a la iglesia que una vez termina el servicio se va para la terraza a comer empanadas y obleas. Extraño muchas cosas, ¿no? Y creo que esta crisis, esta pandemia nos ha llevado a entender de pronto o a valorar mucho más la iglesia. Que la iglesia no es simplemente lo que hacemos cada domingo, sino que somos un grupo de hermanos que nos amamos principalmente porque Jesús nos amó y que nos necesitamos unos a otros para caminar juntos. De eso se trata el cristianismo, ¿no? Y qué bueno que podemos hacer estas cosas y vuelvo, lo repito, estoy agradecido con todos mis hermanos, líderes, evangelistas, predicadores, maestros, ancianos, que han usado estos medios para mantener la iglesia alimentada y unida. La verdad, para mí es muy especial, porque eso implica hace evidente que no dependemos de un lugar, sino de Dios y de las relaciones que nos ha permitido tener, ¿no? Alguna vez un pastor aquí en Medellín me preguntó que si nosotros no teníamos templo, ¿cómo hacíamos para mover la iglesia? Le dije, es que la iglesia no se mueve por templo, se mueve por relaciones. ¿Sí? Imagínate depender de un templo para mover la iglesia, o depender de un lugar. Imagínate, es muy absurdo, la Biblia nunca habla de eso. La iglesia no se mueve por templos o por estructuras o por sistemas, se mueve por relaciones. Y entre más nos amemos los unos a los otros, va a ser mucho más evidente que somos sus discípulos. Luego viene esa pregunta de Pedro, ¿no? Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida, ¿no? Recuerden que Pedro era supremamente emocional y esta no fue la única vez que se atravesó de esa manera. Muchas veces. Y aquí está una de esas veces en las que quizás para Pedro fue lo más dramático de su vida, ¿no? Versículo 38, ¿tú darás la vida por mí? Con mucho cariño Jesús le dice, de veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y sabemos que la respuesta de Pedro fue, jamás te negaré, jamás te negaré. Y cuando ocurre la situación y lo niega por tercera vez, la mirada de Pedro y de Jesús
se encuentran. Prácticamente fue como, te dije que me ibas a negar. Y pues Pedro queda completamente devastado y se va a llorar amargamente y triste, ¿no? Porque había traicionado a su maestro. No había sido consciente de realmente quién era él en ese momento. Pero a diferencia de Judas, hermanos, Pedro se arrepintió. A diferencia de Judas, Pedro siempre vivió un cristianismo real. Pedro siempre fue lo que era, sin apariencias, sin vanidades, sin máscaras. Pedro vivió un cristianismo real y por eso Jesús pudo tratar su corazón, porque vivió un cristianismo real. Por eso Pedro, a pesar de su debilidad, fue un hombre que llegó a ser un pilar muy importante para la iglesia en el primer siglo. Más adelante tuvo una confrontación con Pablo, ¿no? Que Pablo lo reprende por hipócrita. Pero aún así, como que su corazón siempre fue tratado, ¿no? Siempre Pedro vivió un cristianismo muy real, no era fingido. Pedro nunca se ocultó detrás de una fachada. No, en absoluto. Entonces también es una lección para nosotros. Aún así Jesús amó profundamente a estos hombres, tanto que después de que resucita y se les aparece en la playa cuando ellos están pescando, lo primero que les tiene preparado no es un tiempo discipulado donde va a coger uno por uno. Venga, usted es un sinvergüenza que me negó 3 veces. No, les hizo un desayuno. Y en esa última parte quiero que vayamos allá en Juan 21. Juan 21:15. Cuando están en pleno desayuno, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Estaba como, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y este es el momento en el que Jesús restituye a Pedro, lo restaura, las 3 veces que lo negó. Lo levanta, le da fuerzas, y Pedro era consciente, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese desayuno, pero fue uno de los mejores tiempos que pudo vivir Pedro. Mis hermanos, en Jesús siempre podemos descansar, siempre podemos ir a Él, siempre podemos llegar débiles, cargados, angustiados. Él mismo lo dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo los haré descansar. Entonces, a Jesús siempre podemos llegar así, cansados, abatidos, agobiados, y siempre vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Eso era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. No sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, creo que hay bastantes. Pedro dice: no fui yo ese. Menos mal. Yo creo que ahorita nos han vendido esa mentalidad de que es más fácil relacionarte con un animal, con la naturaleza,
y nos escondemos detrás de eso porque no es fácil relacionarnos. Sí, ahorita mi esposa me está retroalimentando con algo que la gente dice, y es como que en el mundo, ¿no? Como que entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y ese es el amor que yo les digo a ustedes que no debemos imitar, ¿no? Porque definitivamente estamos llamados a amar como Jesús lo hizo, ¿no? Aún mostrarla. Miren, yo pienso una cosa, hermano. Yo pienso que la gente nos critica tanto a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque ellos guardan la esperanza de encontrar cristianos que realmente vivan lo que dicen que viven. Es la esperanza que ellos tienen, ¿no? Por las conversaciones que yo he tenido con muchos. Pero cuando se dan cuenta, pues obviamente es difícil para ellos, ¿no? Dice, ¿cómo amar con dolor? Con el dolor. El dolor nunca se va a ir. Creo que el dolor es algo que nos ayuda a ver cuán débiles somos y cuánto necesitamos de Dios para esto. A ver, les explico, nunca vamos a tener lo suficiente para amar como Jesús amó, o si no, no necesitaríamos de Jesús. ¿Sí? Porque en el momento de menor dolor simplemente nos vamos a ir. Amar de la manera que Jesús amó necesita de Jesús, es decir, para nosotros poder amar de la manera que Jesús nos amó, necesitamos de Jesús. ¿Sí me explico? Es muy importante eso. Alain Celi pregunta, si Jesús no se hubiera suicidado, ¿el Señor lo habría perdonado? Por supuesto. Si Judas se hubiera arrepentido, estaríamos hablando de otra historia muy diferente, ¿sí? Y esa posibilidad estuvo en él, simplemente que no la tomó. ¿Cómo trabajar el amor con aquellas personas que no son discípulos? Bueno, Jesús habló de amar a nuestros enemigos y de orar por quienes nos persiguen. La mejor expresión de amor que podemos hacer con ellos es ser amables, no devolver mal por mal. Y es difícil, créanme que es muy difícil. O sea, de las cosas que me han costado a mí han sido esa. Pero ser amables, amar, orar por ellos. Tampoco tomarlo personal con ellos, porque a veces pienso que esperamos demasiado de las personas cosas que no nos pueden dar, especialmente de gente en el mundo, ¿no? Ellos no nos pueden dar lo que nosotros esperamos que nos den, ¿no? Porque ellos no tienen eso, ellos tienen lo que tienen y realmente no es mucho muchas veces. Entonces creo que debemos amarlos de la manera que Jesús lo hizo, ¿no? Orar por ellos, ser amables, ser misericordiosos, ser compasivos, tener también la oportunidad de hablarles con la verdad. Yo creo que algo muy importante con las personas que no son cristianos es buscar su corazón, buscar, y con los discípulos también. Y ahora explico más eso, es buscar su corazón en el sentido de vamos a tener más autoridad en ellos cuando los amamos que cuando los alejamos de nosotros. Ellos siempre nos van a buscar porque los amamos, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé en una empresa 7 años y pues una de las cosas que yo hice con estos compañeros de oficina que eran supremamente difíciles fue buscar amarlos, ¿no? Tanto que llegué a ser, hicimos un equipo de microfútbol y yo era el arquero del equipo porque no sabía jugar, entonces él era el arquero. El arquero es el que no sabe jugar. No, mentiras. Entonces, pues yo era buen arquero. A mí no me gustaba jugar, pero era buen arquero. Entonces hicimos un equipo y jugábamos entre semana todos los miércoles. Después del trabajo nos íbamos a jugar y ninguno ahí era discípulo, yo era el único discípulo.
pero llegué mucho a sus corazones, no tanto porque les vivía hablando de Jesús, sino porque los amaba. Y ellos se dieron cuenta que evidentemente yo era cristiano, que no era... Obviamente les compartía la fe, pero más que cualquier otra cosa busqué relacionarme de la mejor forma con ellos, ¿no? Ellos decían groserías, ellos tomaban, ellos eran guaches, ellos hablaban de las mujeres, pero yo siempre les mostré que no estaba bien hacer las cosas de esa manera, no porque se los decía, sino porque no me hacía cómplice de sus conversaciones, tanto que alguna vez alguno dijo una mala palabra y me pidió perdón. Le dije, no, está bien, pues no es a mí el que me tienes que pedir perdón realmente, pero está bien. Entonces, lo que tenemos que buscar es el corazón de estas personas. Son gente con muchas necesidades. Así mismo estábamos nosotros antes de ser cristianos, llenos de necesidades, llenos de dudas, llenos de preguntas, llenos de amargura, llenos de problemas. Y lo que hizo la diferencia fue que alguien nos amó, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Como llegar a su corazón. Es gente que necesita que alguien los ame, que alguien les muestre un camino diferente. Y el camino del amor, como dijo Pablo, es un camino mucho más excelente. Amor, ibas a decir que con los discípulos entonces... Con los discípulos es igual, ¿no? Si tenemos que ir tras el corazón de gente en el mundo, pues mucho más por nuestros hermanos, ¿no? Esto se trata de luchar por el corazón de nuestros hermanos, de luchar por la vida de ellos. Yo alguna vez, hablando de esta escritura, les decía a un grupo de hermanos, les decía, mira, si todos nos amamos unos a otros, obedecemos esto, nadie se va a quedar sin amar. Todos vamos a ser amados de alguna manera porque todos estamos cumpliendo este mandamiento. Si todos lo cumplimos, todos vamos a ser amados en alguna forma, en algún momento. Pero si solamente unos están cumpliendo este mandamiento, pues obviamente va a ser evidente que falta amor en la iglesia, porque tal vez unos no lo están haciendo. A veces hay hermanos que están esperando que los amen, cuando es una responsabilidad de todos. ¿Sí? Esto no es como que es para unos y para otros no. Esto del amor es solamente para los líderes. No, eso es de cada uno. Cada uno nos tenemos que amar, o sea, porque cada uno somos cristianos. Recuerden que los líderes somos cristianos primero que líderes, o que evangelistas, o que maestros, o que ancianos. Primero que todos somos cristianos, o sea que lo que tenemos que vivir es nuestro cristianismo independientemente de la responsabilidad que tengamos a nivel ministerial. Y todos estamos llamados a amarnos unos a otros. Entonces, si nos amamos todos unos a otros, pues nadie va a quedar sin amarse, o nadie va a quedar sin amor. Como también le decía a alguien, le decía a hermanos, si alguno de ustedes se siente solo es porque quiere estar solo. Y ya. Es eso. Sí, es cierto, nos cuesta amar porque no queremos sufrir, claro. Y amar es sufrir. Amar muchas veces trae más dolor que cualquier otra cosa. Pero pues como les digo, a Jesús le tomó la vida. Jesús sacrificó su vida por esto. Entonces, pues si nos llaman a amar como Jesús, imagínense. Pues vamos a tener que sacrificar mucho más. En el amor nunca vamos a poder estar cómodos, ¿no? Nunca. Es interesante que a pesar de que Judas fue siempre un discípulo políticamente correcto, no hay evidencia de que él fuera amoroso con nadie. Era un hombre, tal vez era como alguien del que se tenía una expectativa muy alta, puede ser. En la iglesia pasa lo mismo, uno espera demasiado de los hermanos y se desilusiona, pero debemos tener en cuenta en qué lugar de su aprendizaje y de su caminar con Dios está. Pero hay un problema, es que creo que no debemos esperar nada de nadie.
en la iglesia como cristianos. Realmente esto puede sonar un poco revolucionario, pero no debemos esperar nada de nadie, porque esto nos condiciona a dar. ¿Sí me explico? Yo creo que lo que tenemos es que amar, y si en algún momento recibimos algo, chévere. ¿Sí me explico? Eso es ganancia. Pero si siempre estoy esperando algo, pues sí me voy a desilusionar. Claro, eso pasa en el matrimonio. Uno se casa y uno, no, pues uno de novios tan rico. En el noviazgo yo con mi esposa solamente tuve, ni siquiera fue un conflicto. Tuvimos un solo conflicto, pero eso fue una vez que me tiró una puerta en la cara, pero eso no fue así, fue inmadurez, pero no fue nada, eso no pasó a mayores, pues. Pero siendo esposos nos casamos, todos los días teníamos un conflicto. Era como si fuéramos máquinas de hacer conflictos. Todos los días teníamos un conflicto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que evidentemente comenzamos a convivir y pues nos dimos cuenta con quién nos habíamos casado. Y resulta que cuando uno se casa, no se casa con alguien que conoce, sino con alguien que no conoce. Porque independientemente de cómo vivamos en el noviazgo, pues uno no muestra todo lo que es, uno siempre muestra la mejor cara. Claro, el que está de novio. Y la idea pues no es aparentar, pero sí es como se da el contexto del noviazgo, ¿no? Pero cuando uno se casa, pues obviamente comienza a convivir, y la convivencia hace cosas mucho más difíciles, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que amarnos, en esa dificultad. Gracias, Rosita, Rosa Ángela. Romanos 12, sí, 19 al 21, muy bien. Gracias, Connie. De nada, Jorgito, un abrazo fuerte. Armando Álvarez, hermano, aquí está Dairon, el primo de Byron. Bien Bien hecho, excelente, saludos a Dairon. Vamos a tener al final un tiempo de oración, ¿no? Para que no se vayan todavía. Estaba contestando preguntas. Exacto. Bien, muy bien, María Isabel, qué especial. Muy bien. Gracias, Huguito, por abrir tu corazón. Gracias, Huguito, por abrir tu corazón, hermano. Sé que no es fácil. Gracias. Cuando éramos novios, ahí fue inmadura. Ahorita no. Alejito Parra, qué bueno tenerte. Besos. Muy bien, excelente. ¿Cómo sería una forma de cada día más amar como Jesús amó? Ay, chuleta, dirían por ahí. Bueno, creo que iniciar por amar, independientemente de lo que venga. Creo que cuando lleguen esas dificultades, eso que nos causa dolor, Dios nos va a dar la sabiduría para lidiar con esas cosas, ¿no? Porque obviamente no son fáciles. Pero Dios nos va a dar la sabiduría. Miren, cuando yo llegué aquí, me decían, no, mira, los paisas no quieren a los rolos. Yo soy de Bogotá y a los de Bogotá nos dicen rolos. Eso va a ser muy difícil. O sea, realmente no era sencillo. Y era como, en serio, y es verdad. O sea, hay digamos como que un regionalismo. Pero una de las cosas que yo decidí junto con mi esposa es que no íbamos a pelear regionalismos, ni íbamos
a esperar nada de los paisas, íbamos a amar a los paisas con todo nuestro corazón, íbamos a luchar por su corazón, tanto por los paisas de la iglesia como por los paisas que no eran discípulos. Y eso pues obviamente cambió mucho nuestro sentir, nuestra expectativa, nuestro corazón, pero nos llevó a ser muy incondicionales y a dar nuestro corazón aquí, tanto que yo decidí comenzar a hablar paisa, no lo he logrado, pero ahí voy. Y eso cambió mucho la relación en todo sentido, ¿no? Tanto que ya llevamos aquí 12 años, vamos para 13 años y estamos realmente agradecidos con lo que Dios ha hecho en nosotros acá. Entonces creo que a medida que avanzamos, Dios nos va a ir dando la sabiduría para lidiar con eso que nos causa dolor y poder amar de la manera que Jesús amó. Gracias, Lina, también los extrañamos mucho. Sí, Sandrita, es verdad. Es difícil amar cuando te han lastimado tanto en la vida. Pero lucho todos los días por eso. Amén. Gracias, María Isabel. Bueno, gracias a todos. Gracias por abrir sus corazones. Tal vez no alcanzo a leer todos los comentarios. Es muy difícil. Pero gracias por esta interacción. Gracias por poder compartir estas cosas. Creo que nos ayuda bastante. El poder saludarnos, el poder confraternizar. Lo que busco con estos tiempos es que sea lo más aproximado a lo que vivimos en una reunión de familia un domingo. Yo sé que es muy difícil, pero trato de que sea muy similar, de que podamos tener un tiempo así, ¿no? En el que realmente podemos interactuar de esa forma. Los amo mucho, hermanos, de verdad, muchas gracias a todos por estar en estos tiempos. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Seguimos avanzando. Mañana iniciamos con el capítulo 14, que va a ser muy especial también. Entonces, nada, mucho ánimo, mucha fe, mucha fortaleza. Lean Isaías 30:15, se las dedico, que es muy especial ese pasaje. Lo leí hace muchos años en un tiempo de mucha dificultad y me ha ayudado mucho. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, los amo mucho. Ya saben, si alguien necesita hablar, necesita pasar un tiempo, o hablar o decir cómo se siente, estamos para servirnos. Podemos llamarnos unos a otros, pueden llamarme, no hay ningún problema, estoy dispuesto a servir de la mejor forma posible. Entonces mi número es 313-229-7540, que también es el WhatsApp. Entonces estamos ahí para ayudarnos, ¿no? Un abrazo fuerte a todos, los amo mucho. Gracias, mamacita, gracias, mami, de verdad me alegra mucho tenerla en este tiempo. Vamos a orar, ¿listo? Vamos a terminar con la oración. Padre Santo, gracias por esta mañana, mi Dios, gracias por este tiempo. Sé que tu palabra, Dios mío, es poderosa, tu palabra es eficaz, tu palabra no regresa a ti vacía, mi Señor. Sale de ti porque cumple con el propósito con el cual sale de ti, mi Señor, y te oro porque sea así en nuestros corazones, Padre. Como te he dicho siempre, te necesitamos tanto. No podemos hacer esto solos, Dios. No podemos vivir nuestro cristianismo en nuestras fuerzas. Necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu ánimo, necesitamos tanto de tu fortaleza, necesitamos tanto de que tú nos sigas ayudando, Dios mío, para vivir de la mejor forma nuestro cristianismo. Ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo, mi Señor. Especialmente en este tiempo de cuarentena en el que todos estamos pues viviendo esta situación, Señor, te pido que nos ayudes, Padre, porque definitivamente no es fácil, que nos des fuerzas. Te oro porque este tema del coronavirus pierda fuerza, se detenga. Te oro por las personas que en este momento se han contagiado, Señor, para que se puedan recuperar. Te oro, Señor, para que nos ayudes en esta hora de dificultad, mi Señor. Te ruego que podamos todos seguir orando por esta situación. Mañana es un día de ayuno a nivel mundial en nuestro movimiento por toda esta situación.
Ayúdanos tanto, Padre, te necesitamos tanto, mi Señor. Definitivamente no podemos hacer nada de esto sin ti. Señor, guíanos, Señor, ayúdanos, danos sabiduría para saber enfrentar este tiempo difícil, porque no podemos hacerlo solos, mi Dios. Cuida a todos mis hermanos en las diferentes partes del mundo donde están, todos los hermanos que han estado aquí conmigo en estos 2 días. Ayúdalos, fortalécelos, dales fuerzas, porque definitivamente no es algo fácil de vivir y de enfrentar. Te pido por los que están pasando algún tipo de necesidad espiritual, que los ayudes, Por favor, o algún tipo de necesidad económica, Padre, que podamos también servirlos en esta hora difícil. Ayúdanos, Dios, te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ayúdanos, danos sabiduría, danos fuerzas, danos ánimo, Señor. No permitas que ninguno se desanime, Señor. No permitas que ninguno tire la toalla. No permitas que ninguno pierda la fe, Señor. Te oro porque todos nosotros estemos bien, estemos animados, estemos tranquilos, que busquemos, Señor, tu rostro, que busquemos tu palabra y que busquemos, Dios mío, la fortaleza en ti, que tú seas nuestro refugio, nuestro más alto escondite, nuestro lugar secreto. Te necesitamos, mi Señor. Gracias por poder tener este tiempo de oración. Bendice a cada uno de mis hermanos, a nuestras familias, y te oro, Señor, por los países donde esta situación está siendo más difícil, para que tú les des sabiduría para lidiar con esto. Te oro por nuestros gobernantes, Señor, porque les des mucha sabiduría para tomar decisiones que nos ayuden a enfrentar esta hora difícil, Padre, que nos puedan conducir con sabiduría, que nos puedan guiar con sabiduría, y que nosotros podamos simplemente o sencillamente pedir o hacer lo que tú nos pides en tu palabra, orar por nuestros gobernantes para que tengamos paz, tranquilidad y una vida digna. Te agradecemos por esto, Padre, por este tiempo, y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Dios. Amén. Gracias, hermanos, a todos. Mañana entonces nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Espero mañana poder tener el internet bien. Todavía está malo. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. De verdad que es un tiempo muy especial. Gracias por el tiempo, por responder. Aquí está mi esposa, siempre me acompaña, véanla. Ha estado llorando todo el tiempo. Mi número 313-229-7540. Ese es el número de WhatsApp. Entonces les aconsejo que si me llaman me escriban primero al WhatsApp y me digan quiénes son, porque es que no contesto números desconocidos. Entonces llámenme primero al WhatsApp. ¿Listo? Gracias, los extrañamos también a todos. Qué bueno, qué especial. Connie Méndez. Ahí te amo, te mando un saludo, Connie. Gracias, muchas gracias a todos. Ya, ok, ya se los pongo por escrito. Se los voy a poner con el indicativo en Colombia. Así es como aparece con el indicativo. Ahí se los envío. Gracias, María Félix. Le voy a dar tus saludos. María Félix Santiago de México dice saludos a tu hermosa esposa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente, que todos tengan un buen día. Recuerden no salir. El pasaje de Isaías se los voy a dejar. Isaías 30. Isaías 30, 15. Hugo Santamaría, wow, qué bueno tenerte, mi hermano, qué especial.
Lenin, gracias mi hermano, un abrazo fuerte. ¿Cómo sigue tu esposa? No. Eso está frío. Este está caliente. Sí, siempre. Un abrazo a todos. Si ven, nos pasa como en la iglesia. No nos vamos y no nos vamos y no nos vamos. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Los amo mucho. Ok, claro que sí. Vamos a seguir orando, mi hermano. Gracias, Lenin. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios los proteja. Y nos hablamos con la ayuda de Dios nuevamente mañana a misma hora, mismo canal. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos, los amo con todo mi corazón.